soy ajena, no soy una gente que viene de fuera, soy upeniana, con mucho orgullo, con mucho cariño y de toda la vida. Es decir, no solamente presumo con mucho orgullo ser de la primera generación de la UPN en el país, sino también el tener 30 años trabajando para la Universidad Pedagógica Nacional y una trayectoria que de alguna manera lo hace sentir a uno orgulloso, lo hace sentir muy satisfecho y con la capacidad y la confianza de saber que como estudiantes, como los seres humanos que fuimos formados, no solamente en términos profesionales, sino también hay esa parte de humanidad que nos deja la Universidad Pedagógica y que no es comparable con ninguna otra universidad. Lo que nosotros hacemos en la universidad es una manera muy particular de concebir la educación, pero también concebir la sociedad, concebir todo lo que nos rodea, y lo construimos desde aquí, desde la Universidad Pedagógica Nacional. Y en ese sentido quiero decirles que me siento muy agradecida que me reciban aquí en Chihuahua. No es la primera vez, siempre que por distintos motivos que hemos tenido que estar por acá con ustedes, es un gran gusto y lo hacemos con un gran placer, y más en una ocasión como esta, cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a sus trabajos de investigación. Para nosotros, en lo personal, y lo hablo en colectivo, ¿por qué? Porque no es la única, no soy la única, somos muchos académicos que estamos allá en Ajusco, que a lo mejor pareciera una distancia larga, pero que estamos aquí acompañando los procesos, los esfuerzos que se están realizando conjuntamente entre sus autoridades, sus maestros y ustedes mismos como estudiantes. En este marco y en este contexto, cuando me pidieron, digamos, o cuando me decían que podía tener la oportunidad de compartir con ustedes en colectivo, ya tengo 3 días aquí trabajando con sus compañeros del doctorado regional, me dijeron que podía tener el privilegio de compartir. Híjole, ¿de qué les hablo? Porque por un lado está como todo esto, ya ustedes lo escucharon en el currículum formal, y que quiero decirles, bueno, pues sí, a lo mejor uno tiene esta trayectoria por muchos años, que ya uno ya ni quiere uno ni mover la mano, que hacen muchos, pero sobre todo hay una constante que es mi línea de investigación, que es mi pasión, y que de alguna manera siempre ha estado presente por más de 20 años. Digo, eso sí, me siento orgullosa, gratamente reconocida a nivel nacional, en todos los niveles, desde las grandes autoridades, ¿verdad? La gente que trabaja con los jornaleros, los maestros en los estados. Entonces esto sin duda es una línea que, aunque yo quisiera o hubiese querido elegir una temática para compartir con ustedes, pues no puedo separarme de eso. Entonces digamos que lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes es una reflexión donde voy a intentar combinar 2 cosas. Una, ver si puedo transmitirles como una película completa cuál es el reto y cómo se va generando y construyendo un proyecto de investigación, qué elementos debe de contener, en qué lo vemos reflejado, pero lastimosamente no puedo menos que hablarles de mi línea de investigación, es decir, el ejemplo de lo que voy a ir hablando, que son discusiones metodológicas, pues no quiero decir epistemológicas y ontológicas y toda esa discusión que leemos en libros, sino más bien ir tratando de ver cómo esos elementos aparecen en concreto en una línea de investigación específica, y de lo que mejor les puedo hablar es de la propia. Es decir, yo tengo una línea de investigación muy clara que vengo trabajando desde hace ya, no digo años, décadas en este país. Entonces eso mismo pues me da mucha facilidad. Bien, yo no sé, ya tenemos, a ver si puedo manejar esto, y si no, porque micrófono, ideas, pues decía allá acá, pero bueno,
vamos a intentar, o voy a tratar de ir avanzando en términos de a operar como varios artefactos al mismo tiempo. Y bueno, insisto, la plática, vamos a ponerlo como un espacio de compartir una experiencia de investigación, y como lo digo en los propósitos de la ponencia, cuando se arma este documento, pues hay algunos objetivos específicos en el sentido del trabajo para el día de hoy. Uno de ellos pues es esto, de compartir una experiencia que se ha adquirido en un quehacer investigativo que viene uno realizando desde hace muchos años, ¿no? Y que digamos que se expresa en la búsqueda permanente de ciertas explicaciones en relación con una problemática que incluso ustedes viven muy fuerte también aquí en el estado de Chihuahua, y que tiene que ver y entender que hoy la realidad, y esto seguramente quienes han estado conmigo estos últimos 3 días van a volver a escuchar algunos supuestos teóricos que son fundamentales en el quehacer investigativo, y es partir de que una realidad o las realidades sociales, educativas, lo que estamos investigando, lo hemos delimitado, pero que es una problemática más amplia, y que esta realidad no puede ser pensada sino a través de una perspectiva multidisciplinaria, multideterminada, multiparadigmática. Es decir, que a lo mejor recortamos a una aproximación educativa, a una aproximación sociológica, sociopolítica o psicopedagógica, didáctica, por ejemplo, pero que en términos reales, esa realidad en sí mismo, tanto como parte, digamos, de esa dinámica que existe, que está ahí, que es lo que nosotros traducimos como objeto de estudio, no podemos explicarla sino partir de entenderla como esa complejidad, y que solamente nosotros quizás estamos construyendo una mirada delimitada y muy específica desde el momento en que delimitamos un tema, elegimos un tema o planteamos un problema de investigación. En este caso, bueno, vamos a ver esto cómo se refleja precisamente en el estudio de la problemática educativa de los jornaleros agrícolas. Otro objetivo que me planteé en esta exposición es compartir, presentarles a ustedes. Una cosa es el problema que nos planteamos de investigación, y la otra cuestión es cómo la investigamos, con qué estrategia nos aproximamos a ese proceso de construcción de conocimiento. Y que es importante de alguna manera empezar a ver cómo vamos armando estos objetos de conocimiento, tanto en la recuperación de los aspectos teóricos propiamente, toda esta cantidad de información a la que hoy nos agobia en algún momento por lo exponencial, por la cantidad de información que tenemos, pero también cómo le hacemos con la propia información, con los propios datos empíricos con los que vamos a ir recopilando o bien construyendo, porque el dato empírico también se construye. Y por último, bueno, de lo que se trata en esta exposición, o lo que yo estoy pretendiendo hacer, espero que lo logre en el tiempo que tenemos, es aportarles algunos elementos tanto teóricos como metodológicos que los puedan acompañar, que les puedan ayudar en el desarrollo de sus trabajos de investigación. Seguramente la parte metodológica es de interés general, porque ustedes como estudiantes del doctorado pues están enfrentando el reto de lo que va a representar desde el proyecto hasta el desarrollo de su investigación y la elaboración de su informe final en este proceso. Pero también creo que la charla puede ser de especial interés, sobre todo para algunas tesis en particular, por lo menos en el doctorado regional. Obviamente hay afinidad con algunas tesis directamente, desde, por ejemplo, Esteban, que trabaja directamente con jornaleros. Tenemos a Yolanda, que también trabaja temas obviamente relacionadas con equidad educativa, con
el tema que tiene que ver sobre todo la diversidad cultural, lingüística, y sé que también varios de ustedes como estudiantes en otros campos vinculados a líneas que ya sabemos que está desarrollando, como es política, como es diversidad, como es el tema de la inclusión, la diversidad educativa, es decir, todos estos temas de alguna manera creo que se van a sentir más reflejados sin duda, pero créanme que es de interés sobre todo para todos. Independientemente que el tema o los temas sean diversos, hay ciertos principios, digamos, de orden teórico, teórico-metodológico, que nos atañen a todos. Entonces, bueno, voy a comenzar. Miren, un elemento fundamental que sin duda tenemos que construir y tenemos que recuperar procesos de construcción en la investigación son los antecedentes de nuestro problema de investigación. Tenemos que recuperar qué existen, qué preguntas se han planteado, cómo se han resuelto, qué resultados han tenido las personas o aquellos investigadores que han pretendido acercarse desde una arista u otra hacia nuestro problema de investigación. Un elemento fundamental, uno le da a veces menos importancia a algunos apartados, a algunos aspectos del proyecto, pero que cada uno de esos apartados es lo que nos va permitiendo configurar una mirada más completa, más integral de nuestro propio tema de investigación, ¿no? Entonces aquí esos antecedentes pueden ser políticos, pueden ser históricos, pueden ser propuestas curriculares. Es imposible que nosotros queramos abordar un tema vinculado con formación docente si no conocemos las reformas, los planes de estudio, lo que se ha hecho, que plantean, así sea un modelo que ha sido ampliamente discutido, como es el actual modelo todavía vigente hasta ahorita. Pues tenemos que recuperarlos, tenemos que ver exactamente, conocer la historia como referentes, como marco precisamente de nuestras investigaciones. No se diga el tema de los principios políticos, jurídicos que son vigentes y que están presentes desde, y se los quiero decir, desde el artículo 3 constitucional. Es decir, a veces uno pregunta, ¿ya leíste el artículo 3? ¿Ya leíste la ley federal de educación? ¿Ya leíste la ley estatal de educación? Porque a ustedes les toca no solamente lo federal, sino también toda la normatividad estatal. ¿Ya leíste las reglas de operación de un programa? ¿Ya leíste las últimas modificaciones que se hacen a una determinada disposición? ¿Ya leímos la nueva ley de protección a los derechos de los niños? Es decir, todo este marco, y más a nivel de doctorado, tenemos que volvernos especialistas en nuestro tema y por lo tanto empezar a revisar todo ese elemento jurídico, no solamente en términos, ahorita regreso con el estado del arte, que eso a veces los ponemos a sufrir mucho, sobre todo cuando en algunos programas cuando se los piden ahorita que están comenzando, ¿no? El estado del arte y cómo le hago, esto es, ahorita voy a llegar hasta allá. Entonces, miren, acá en el caso de la investigación que se viene desarrollando, en mi caso, obviamente los antecedentes, como lo pongo en el título de la filmina, es el punto de partida. Es decir, no desdeñen esa parte, porque sin duda es para poder identificar qué se ha hecho y qué es lo que yo pretendo construir. Porque desdeñamos mucho algunas cuestiones y no les damos el tratamiento debido, el respeto que significa esa información que nosotros tenemos que ir construyendo y agenciándolo. Fíjense aquí en el caso de la problemática educativa de los niños jornaleros. Yo espero que sepan todos de qué población estoy hablando, sino ahorita en las preguntas sin duda les cuento quiénes son esta población. Sin duda había, y qué es lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de la atención educativa de niños jornaleros, ya había estudios diversos. Sin duda yo no estoy descubriendo la problemática existe.
y sin duda ha habido otros académicos, otros profesionales interesados, incluso maestros. Fíjense, aquí en la Universidad Pedagógica tenemos una riqueza de información que pueden ustedes consultar en las bibliotecas. ¿De dónde viene? De los mismos agentes que trabajan en estos programas y que son nuestros alumnos y que generan incluso propuestas de intervención como estrategia de titulación. Y escuchar a esos agentes que han estado ahí en el campo, que están enfrentando a esos supervisores que están ahí todos los días con sus directores, o a esos directores que enfrentan y que muchos de ellos son alumnos de nosotros y que construyen tesis sobre esos temas. Es bien sugerente poder recuperar y poder ver qué es lo que están proponiendo, cómo ven, cómo viven la experiencia de algo que nosotros queremos estudiar. En el caso de mi tema, hay acercamientos, y lo sabía desde que yo comencé a trabajar esta problemática, que les cuento, en 1998, que yo comencé, con un diagnóstico nacional, financiada por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, junto con CONAFE. ¿Para qué? Para elaborar la MEIPI, que a lo mejor ustedes no saben, que es el modelo de educación intercultural para atención migrante que impulsó CONAFE durante todos los 90, 2000, todavía hasta el 2010, en algunos estados todavía se impulsaba este modelo. Entonces había material, nosotros frente a una dimensión de poder empezar a investigar, pues había que, digamos, recuperar esos estudios, no ver qué acercamientos tenían. Había la necesidad, y uno estaba convencida, de seguir profundizando, de ampliar la mirada de lo que se había realizado en esa historia del conocimiento. Y esto pareciera, y en efecto lo es, era plantearse nuevas preguntas ante viejas problemáticas. El que el problema de investigación que estemos trabajando sea un problema viejo, por decirlo de alguna manera, incluso pareciera ya muy abordado, ¿no? Nosotros estamos generando nuevas preguntas desde un contexto distinto, desde una historia social, colectiva distinta, pero también desde una biografía, es decir, la mía como investigador también distinta. Entonces la investigación también es eso. Muchas veces decimos, híjole, ese tema ya está muy desarrollado. Hay nuevas preguntas, siempre va a haber preguntas nuevas en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces esos antecedentes es bien importante que podamos de alguna manera verlo. Fíjense, y hay otro, ya de ahí ir aportando en términos del propio proceso de construcción de conocimiento, el planteamiento de la pregunta o de las preguntas. Esto es fundamental. Es decir, si no tenemos claridad en lo que nos estamos preguntando sobre nuestros temas de investigación, yo les recomiendo un receso, un parar, hasta poder ver a través de la lectura, a través de esta reconstrucción de estos antecedentes, poder tener claridad sobre preguntas y objetivos de investigación. ¿Por qué? Porque si no es una búsqueda permanente, en una angustia creciente, no, que andan buscando sin saber qué es lo que andan buscando. Y entonces en esto nos podemos seducir por libros, por teorías, y regresamos, vamos, y esta fase, que es el momento del planteamiento del problema de investigación, donde lo nodal son las preguntas y los objetivos, alto en el camino, de veras. Y yo lo digo no solamente para los alumnos, lo digo también para los maestros. No tiene caso avanzar si no tenemos intuitivamente como primeras aproximaciones, porque aquí sí les quiero decir que cuando nosotros en este proceso de inicio del proceso de la investigación nos estamos planteando preguntas, objetivos, incluso en la propia metodología, son herramientas provisionales que nos va a costar trabajo definir, pero que después, a través de avanzar en la revisión teórica, así como en el trabajo de campo, la recopilación de datos, la elaboración de datos, ya se empiezan a poner borrosas las preguntas y decir, híjole, ¿qué me estoy preguntando aquí? ¿Por qué? Porque nos confrontamos, triangulamos
esa percepción inicial, esa intuición con referentes teóricos como métodos empíricos. Entonces yo les recomiendo de veras, con mucho respeto, preferible es ver, no avanzar, poder sentarse o que nos sentemos con ustedes, ¿no?, en un proceso muy serio de decir, a ver, ¿qué te estás preguntando? No, antes de avanzar en la metodología y que el trabajo me los manda luego a hacer trabajo de campo como si, mira, ¿a qué? Es decir, y llegan con un montón de información desde cómo se subió el maestro, cómo entró, que la escuela, que los padres de familia, pero, y es una saturación de información sin saber con mucha claridad de esa información cuál es lo que yo realmente me es útil, que observo que es realmente lo que focalizó mi mirada en términos de las observaciones que realizo. Entonces, miren, aquí en mi trabajo de investigación, que es una línea, no es una investigación, ustedes escucharon pues, cuando no la hago, ahorita ayer tuvimos una reunión precisamente aquí con las autoridades educativas del Estado por otro proyecto nacional que estamos sacando con el INE. No, es un diagnóstico nacional que voy a coordinar ahorita, que estamos ya trabajando, mismo aquí en el Estado, sobre jornaleros. Bueno, hay preguntas estructurales que a pesar de que sea, digamos, sobre formación docente, a lo mejor es en Chihuahua, es en Hidalgo, es en Guerrero, es en Sinaloa, por ejemplo, que donde más se expresa esta problemática que yo estudio, pero hay preguntas que son estructurales y que me sirven de fondo para empezar a analizar otras aristas del problema. En mi caso, la pregunta que ha permeado mi línea de investigación a lo largo de las décadas, porque tengo que decirlo con tristeza y con la voz ya casi bajita porque duele, ¿verdad? Ha sido cómo explicar la desigualdad y la exclusión social de los jornaleros migrantes. Un tema que si ustedes si reflexionan la pregunta, quizás ni siquiera parece estrictamente educativa, que eso es otra cosa que tenemos que ustedes tienen que ir aprendiendo cuando hacemos investigación. Muchas veces en este principio ontológico, ¿no?, cuando decimos que la realidad es multicausal, es paradigmática y que el análisis es multidisciplinario, es que muchas veces en la investigación tenemos que, por la pregunta, tenemos que ir apropiándonos de otros lenguajes disciplinarios. A lo mejor yo estoy hablando de algún tema, ¿no? Alguien me decía el tema de las competencias jurídicas incluso, que yo quisiera analizar. Sí, pero hablar del concepto de competencias implica apropiarse de un lenguaje psicopedagógico, incluso meterse uno a la discusión de la política educativa, etcétera, ¿no?, que además es una propuesta específica, ubicarla en qué momento será. Yo lo que me estoy preocupando, interesando, es cuáles son las trayectorias escolares de los estudiantes indígenas rarámuris aquí. Bueno, pues a lo mejor tengo que tener conciencia que tengo que meterme a revisar aspectos relacionados con educación. A lo mejor yo soy abogada, y aunque fuera educadora, la educación, la pedagogía, y ese es un debate bien claro que ustedes ya seguramente han escuchado. Este debate de que hoy no podemos hablar de pedagogía como disciplina única, hoy hablamos de ciencias de la educación. Y lo educativo hoy no puede explicarse si no es acompañado de un montón de aportes teóricos y metodológicos también de distintas disciplinas. Sí voy a hablar, y a lo mejor ya los aburrí con el ejemplo de la deserción escolar. Pues la deserción escolar, pues a lo mejor es un tema educativo, pero no lo puedo separar de aspectos socioeconómicos, socioeducativos, incluso, se los digo de esta manera, hasta aspectos nutricionales, aspectos relacionados con violencia dentro o fuera de la escuela. Es decir, es un tema que para esto de que es educativo es como una manera analítica, pero no podemos dejar de recuperar este elemento como necesario de tener que pedir ayuda y tener que apropiarnos de ciertos lenguajes. No se diga si mi investigación quiero plantear o me pregunto sobre
sobre la adquisición o el desarrollo de estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas. Bueno, ¿qué sé yo de matemáticas? Si me explico, a lo mejor, o al revés, puedo ser matemático y decir qué sé yo de estrategias pedagógicas para ver qué elementos voy a tener que aprender y construir en este proceso. En el caso de mi pregunta, que eso también es un elemento que sin duda también muchos de ustedes también ya están incluyéndolo. Fíjense esta pregunta: ¿cómo explicar la desigualdad y la exclusión social de los jornaleros agrícolas migrantes? Hay preguntas teóricas ya dadas. Si a alguien yo le pregunto, oye, ¿qué explica? ¿Cómo contestarías mi pregunta? Bien fácil, oye. Son aspectos económicos, son aspectos sociales, son aspectos culturales, porque obviamente la exclusión y la desigualdad está el tema cultural, el tema lingüístico, ¿no? Y que de alguna manera es lo que explica la pobreza, es lo que explica la exclusión, explica esto, lo que implica las condiciones de riesgo y vulnerabilidad y riesgo, que es lo mismo, digamos, en condición, o la vulneración de sus derechos que históricamente han enfrentado. Bueno, pues todo eso lo explica, ¿no? Pero fíjense, es una explicación teórica. Aquí el reto está bien, sí lo explica, pero ¿cómo lo explica? ¿Cómo se da en la realidad? No solamente en la discusión teórica. Esto cómo lo veo, y perdonen la postura un tanto cuanto positivista, optimista, cómo lo veo yo en una realidad, en un aula, cuando veo que los muchachitos trabajan 12 horas, cuando los muchachitos pueden estar en la escuela 1 hora y media, o cuando los muchachitos simplemente no tienen oportunidad de ir a primero de primaria porque están trabajando en la pizca del algodón, están trabajando en la pizca de la manzana, y así les puedo recorrer todo el estado para hablarles de la situación de esta población. Entonces había que debatir esto. Hay principios incluso teóricos que ya están, sin embargo, uno en la investigación tiene que debatirse con eso, así como decir, pero sí, es una verdad sabida, pero deja que yo lo dude y deja que yo lo averigüe y deja que yo lo compruebe. Sí. Y aquí, por ejemplo, en el caso de mi tema, que son problemas educativos muy amplios, ¿no? Y que se fueron ampliando en términos, era reconocer la amplitud teórica y sin duda en la realidad también, pero también había que ir ubicando como líneas de reflexión. En el centro de mi tema, o en el centro de mi reflexión, siempre ha estado sin duda la reflexión, porque convoca al propio Estado. Algo pasa con esta problemática, que algo tiene que ver el Estado, ¿no? Digo, no necesito mucha ciencia, que había que interpelar al Estado, al gobierno en otra dimensión más instrumental, digamos, ¿no? Para saber qué está haciendo el gobierno, qué hacen, cómo los han, qué con las escuelas, ¿no? Ese era un elemento o una cuestión donde uno va a ir delineando sobre cuáles son esas instituciones o esos elementos con los cuales va uno a empezar a interpelar en el proceso de reflexión y búsqueda incluso de información. El otro elemento para mí en mi tema era sin duda los empresarios, incluso si lo pienso como actores, el mercado de trabajo. Son pobres, pues sí, pero ¿por qué son pobres? ¿En qué trabajan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo les pagan? ¿Por qué sus padres tienen que utilizar o se ven en la necesidad de que a pesar de su conciencia, porque están conscientes los padres de los niños jornaleros de que les están explotando a sus hijos, están conscientes que no quieren eso para sus hijos, pero sin embargo saben que si sus hijos no trabajan, ellos se mueren de hambre? Y entonces, ¿pero qué había en todo ese? Ahí está el mercado, estaban las propias familias que piensan, cómo se resisten o bien cómo favorecen estos procesos de reproducción de la desigualdad y con ello de la reproducción de la propia exclusión social generalizada que vive esta población. Ahora fíjense aquí los objetivos. Vamos a una etapa porque hay una relación directa entre las preguntas y los objetivos de investigación, ¿no? ¿Qué pretendo hacer? Pues yo les decía, provisionalmente
porque estos elementos después se van a enriquecer mucho, se van a cambiar, pero bueno, se tienen ustedes que tratar de clarificar qué quieren hacer. En mi caso, pues era bien clarito, miren, si ustedes ven aquí en el, a ver si les, aquí está el Estado, aquí tenemos la migración, que era otro factor o un contexto fundamental para poder explicar el problema, el mercado del trabajo y obviamente el tema de las familias vinculadas a la necesidad del desplazamiento permanente, que ustedes saben que los jornaleros vienen de todos los estados o incluso bajan de la sierra o de los lugares más pobres, incluso a los mismos estados, para encontrar o buscar fuentes de empleo directamente en la agricultura, una agricultura que tiene dos, digamos, direcciones, los productos, uno para la venta para el mercado internacional y otro para la sustentabilidad alimentaria de todos nosotros, ¿cierto? Cuando comemos un limón, una manzana o un agroindustrial por producto como es azúcar, café, tabaco, quienes están en la base de lo que nosotros le llamamos el mercado en negro, el trabajo duro, digamos, son esta población que todavía son millones y cientos de miles de familias incorporadas en estas dinámicas de desplazamiento, un cierto tipo de mercado de trabajo con condiciones terribles, tipo siglo pasado, principios. Yo siempre digo en mis entrevistas que es la esclavitud moderna en México y lo puedo comprobar, ¿cierto? Y de alguna manera, pero esa es la realidad. Si me explico, ahí está, es diversa, pero ¿cuáles son, en este caso, mis objetivos y qué pretendo investigar, con qué me quiero, hasta dónde quiero llegar en ese proceso, ¿no? Y entonces era, para mí, y siempre ha estado presente, tratar de llegar a explicar, porque sigo construyendo explicaciones con investigaciones parciales, sigo construyendo estas mismas, dando estas mismas respuestas, fíjense nada más, después de 20 años. Quizás esto les diga cosas. Es decir, no piensen que el proceso de conocimiento es dar una respuesta y ya terminé. No, lo interesante del proceso es más que las respuestas, y las preguntas que surgen a partir de cada momento y de cada etapa de investigación. Y esto a lo largo de los años uno va tratando de construir respuestas cada vez más complejas. Aquí se trataba justamente de ver cómo intervenían estos factores, ¿no? Cómo se daba esta creación y recreación de estas condiciones de desigualdad, que al final de cuentas yo las veía cuando visitaba un campamento, así fuera en Baja Norte, así fuera una finca cafetalera en Puebla, así fuera un ingenio en Veracruz, o así fuera cualquier campo agroexportador en Sinaloa. ¿Sí me explico? Era, pero ¿por qué viven así? Y luego se trataba también de buscar las bases materiales que explicaban esas condiciones, porque los supuestos teóricos ya estaban. Bueno, sí, pero ¿cómo se da? ¿Sí me explico? En realidad, ¿cómo se da? ¿Cómo se ve la política social que impulsa el Estado? ¿Cómo se ve un concepto que se llama flexibilidad laboral en el caso? ¿Cómo ver ese concepto? ¿Cómo se expresa? Cuando yo digo explotación infantil, ¿cómo la veo? ¿En dónde se ve la explotación infantil? ¿Sí me explico? Yo puedo decir falta de calidad de la oferta educativa en las escuelas. Sí, es un concepto. Pero ¿cómo se puede expresar? Ese es un elemento que a mí me ha preocupado a lo largo de muchísimos años. Ahora bien, fíjense, otro elemento que es fundamental en este proceso y que se los estoy platicando, lo van a sufrir, ya lo están sufriendo, ¿no? Muchos de ustedes obviamente están en este proceso. Otro elemento fundamental es la necesidad de delimitar su objeto de estudios, porque un problema puede tener múltiples cosas. Uno tiene que decir, a ver, esta es la realidad que hay, en este momento quiero solamente recortar mi análisis hasta este aspecto, porque nosotros nos cuesta mucha dificultad
es muy difícil decir, bueno, pero alguien me decía, pero es que tiene que ver, está relacionada la construcción, una construcción social con una construcción pedagógica, ¿no? La construcción de conocimiento, sí, pero a ver, ¿es lo mismo o son dos cosas distintas? O una construcción de un conocimiento pedagógico forma parte de una construcción social, sin duda, pero ¿qué especificidad tiene uno y tiene otro? Ustedes tenemos, yo siempre he insistido y se los digo con toda esta experiencia, escúchenmela, porque la he sufrido por años, el tema de aprender a ser modestos. Es decir, intenté ahora con sus compañeros tratar de convencerlos que no se trata de investigaciones abarcativas en términos analíticos, en términos teóricos. En un doctorado lo que hacemos es profundizar en una problemática. Puede ser una problemática y se me asustan, es que es de tesis de doctorado y a lo mejor van a decir que es poquito. No es el tema de que si es poquito o es, no, el tema es la rigurosidad, el tema es el rigor sistemático, la sistematización con la que abordemos nuestro tema de estudio y la capacidad que tengamos de profundizar en un determinado tema, más tratándose de tesis de doctorado. Entonces, no le tengan susto, ¿no? Es más, créanme que cuando nosotros dictaminamos proyectos de investigación a través de CONACYT, cuando hacemos nuestros esfuerzos por seleccionarlos cuando entran a la maestría, al doctorado, que les pedimos proyectos de investigación, créanme que a veces nosotros decimos, ay, mira qué ingenuidad, de veras, ya está, mira, ya viste, ni los conocemos. Cuando nosotras estamos, o nosotros como académicos, como investigadores, vemos estos proyectos y utilizo una frase, ¿no? Como la ignorancia es el estado de la felicidad, ¿no? Es una ingenuidad, se plantean y quieren levantar datos en cuantas supervisiones escolares y quieren hacer una estatal, pero quieren hacer una investigación con 50 supervisores y yo uno dice, bueno, a ver, espérense. Es una tesis de doctorado, con qué recursos, con qué equipo técnico, con qué encuestadores, con qué, y después, yo no sé si ustedes tienen idea, ya lo van a ir aprendiendo, pero hasta una entrevista a profundidad. Cuando nosotros hacemos una entrevista con un solo informante de 15, 20 minutos, no más, a la hora de la transcripción son 35 cuartillas, si hacemos un buen registro de nuestro. Eso tiene costo en tiempo, además de que fuimos, es decir, ustedes tienen que de veras pensar, no le tengan, es más pertinente un criterio lógico de prudencia, de tiempo, dinero. Investigación es una actividad no digamos con la bendición papal, que vamos a hacerla de buena voluntad y deseos. Es una actividad concreta, con productos, con tiempos que se requieren recursos, y en todo esto tienen ustedes que pensar más si se trata de su tesis de doctorado. Tenemos que titularnos, nosotros en la institución también tenemos necesidad de que se titule. La necesidad no es solamente de ustedes, no se evalúa con eso. Un indicador fundamental es cuántos titulamos, y así nos dan recursos incluso del Estado, por el número de titulados. Es uno de los principales recursos de evaluación en las instituciones de educación superior. Pero ustedes también tienen su interés. Entonces delimiten, sean modestos, por favor, aléjense de la soberbia y aléjense de esta como petulancia que es el doctorado, y entre más cito y entre más, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque alguien que de veras sabe se va a estar por acá diciendo, híjole, de veras, ¿cómo se ve que no tiene experiencia en investigación? ¿Cómo se ve que ni siquiera sabe de las implicaciones que tiene hacer? Y esto lo vemos tanto en el tema técnica, no se diga, ¿no? Van a hacer entrevistas a profundidad, pero también semiestructuradas. Van a hacer cuestionarios de un tipo general, pero también van a hacer cuestionarios
de satisfacción, que yo digo, ¿estos cuáles serán, verdad? Si me explico, no, pero van a hacer cuestionarios y luego van a hacer grupos vocales, y luego y uno dice, híjole, ¿y para qué? Y aparte de que, ¿cuándo? Sí, ¿y cuál es la justificación de esto? Que esto ahorita voy a llegar. Ahora, en el caso de la delimitación del objeto de conocimiento, empecemos por hacer una delimitación teórica. Hay dos maneras de ir delimitando, que tiene que ver, bueno, pues hay que ver qué dicen de eso, cuál es con lo que yo me identifico, cuál es lo que más se acerca. También tenemos que hacer una delimitación empírica muy clara, que yo les decía, en qué contexto, si es un contexto urbano marginal, contextos rurales, son contextos migratorios, y actores. En una problemática educativa, todos los actores tienen que ver. Si quiero hablar de lo que pasa en una escuela, pues obviamente entran padres de familia y hasta la conserje, el director, los maestros, etc. Sí, entran todos, porque todos formamos parte de esa realidad. La pregunta es, ¿con qué actores son los que a ustedes les interesa recuperar? Y decir claramente, no, pues sí, para mí es bien importante lo que digan los directores o los supervisores, fíjate, pero yo en mi estudio lo voy a delimitar en términos de tratar de reconstruir la mirada de los maestros. ¿Qué piensan los maestros sobre esto? Esto es mi trabajo de investigación, porque si no, todo queremos, y por eso muchas técnicas y todavía, bueno, de pilón, ¿verdad? Charlas informales con los padres de familia. Y uno dice, ¿para qué? Y no porque cuando me ven y me dicen, es que se ve que la maestra nunca ha estado en una cuestión educativa, ¿verdad? Claro que sí, ¿para qué? ¿Cómo lo están pensando? Lo digo para qué, en términos de la delimitación de un objeto de estudio. ¿Para qué? Y esa es una pregunta que ustedes tienen que estarse formulando permanentemente, fíjense, y no solamente frente a una delimitación empírica, sino también teórica. Es decir, incluso cuando seleccionamos un libro y nos metemos, que medio lo entendemos las primeras hojitas y como no nos lo saltamos, y ya sabemos para qué estoy leyendo este libro, qué me dice realmente en relación. ¿Por qué? Porque es bien padre venir y citar y hasta como que nos da hasta estatus, ¿verdad? Para que se vea. Sí, no, esto yo creo que aquí tenemos que ser muy prácticos, muy ejecutivos, muy racionales en el trabajo que estamos haciendo, en la selección. Digamos, vamos a tener toda la vida para seguir una línea de investigación. Vamos a ir leyendo, pero hay que ir aprendiendo a seleccionar fuentes, porque y cualquier libro le seduce, ¿no? A esto, y nada más porque medio se acerca a lo que, o un maestro me dijo esto, pues yo primero veo el índice, ¿no? Para ver si hay algo que tenga que ver, o medio se asemeje y a lo mejor lo leo. Sí, ese es el que hay que profundizar, ese es el que hay que hacer mis fichas, el que sí, este es el que tengo que aprender con H. Y lo otro no les estoy inhibiendo, digamos, el interés por la lectura. Ojo, si no luego van a decir, la maestra te le dijo eso. No, podemos leer lo que quieran. Yo digo, qué bueno que tengamos, pero ya como herramientas explicativas para nuestro propio tema, siempre pregúntense ¿para qué? Pragmáticamente sí, en este momento sí. Y si no leen y si lo sistematizan, tengan claro que es el placer que se están dando, ¿sí? En términos de hacer todo lo que esto deja. Sin embargo, para mi tema de investigación hay que aprender a seleccionar hasta la literatura. Bien, voy a seguir avanzando un poquito más rápido porque tenemos muchas tareas, ¿no? El acercamiento teórico-metodológico, fíjense que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Ningún problema de investigación lo podemos pensar se puede ver desde una misma disciplina. ¿Qué quiero decir con esto por las caritas? Es una botella, con agua al menos, pero si yo como socióloga analizo esta botella, voy a tener conceptos distintos y preocupaciones distintas. No se diga si soy marxista con una
perspectiva, a lo mejor esta botella yo la analizo, la transformo en un objeto de análisis, en una mercancía o un producto de explotación o de plusvalía. ¿Sí me explico? Si yo soy del área de mercadotecnia, bueno, voy a ver la misma botella pero de una manera distinta y voy a tener un lenguaje distinto. ¿Sí me explico? Depende de la aproximación y tiene que ver con los lentes disciplinarios o teóricos que yo tenga, como la realidad la voy a explicar. Porque esta realidad es empírica y está, pero cuando la analizamos, la transformamos en un objeto de estudio. Fíjense, y a lo mejor suena medio raro, yo creo que ya estamos aquí entre, digamos, investigadores que se van a tener que pensar esto. El objeto de estudio no es la botella empírica, es la construcción que yo hago virtualmente y cómo transformo esta botella en un objeto de análisis. Y ese objeto de análisis está delimitado a la construcción que estoy pudiendo hacer. Y ahorita lo veo porque el tema es ese. Y quizás ya adelanto, esa construcción, ¿cómo la hago? A partir de la teoría con la que veo. ¿Sí me explico? Si soy socióloga marxista, si soy socióloga funcionalista, ¿no? Es más, para jugar un poco, esto pues es un lápiz, ¿cierto? Una lapicera, como le llamemos. Si yo fuera psicoanalista, psicóloga, psicoanalista, a lo mejor el referente simbólico de este lápiz nada tiene que ver como es para la socióloga, que la ve como una mercancía de plusvalía, fuerza de trabajo, etcétera, ni como alguien que hace mercadotecnia, que a lo mejor ve la funcionalidad de los colores. Yo lo estoy viendo como un referente simbólico fálico, por decirlo así, de lo que tanto hablan los psicoanalistas. ¿Sí me explico? Es un mismo objeto empírico, pero el objeto de estudio es como esa cuestión de imagen que yo construyo virtualmente para analizarla, para construirla. ¿Y cómo la analizo? A partir de mi elección teórica, mi marco teórico, las categorías analíticas que utilizo, disciplinarias para explicarlo, pero también la metodología que yo tengo, yo decido utilizar para explicar. Y la cuestión empírica ahí está. Por eso todos podemos hablar de esa cuestión empírica. Si me explico, todos, un sociólogo, sí, pero el objeto de estudio que se construye, o que se construye sobre esta botella, o este lápiz, solo sí es mi objeto de estudio, de nadie más. Yo soy la que la estoy explicando, yo estoy la delimitando, yo estoy diciendo cómo voy a explicar esta botella. Tena medio así raro, pero ojalá en el transcurso para cerrar, pueda dejarles esta idea que sin duda es una de las, digamos, hipótesis o elementos principales que quiero compartir con ustedes. Entonces, esta cuestión de este acercamiento teórico, metodológico, uno lo tiene claro. ¿En términos de qué? Pues de la heterogeneidad del problema, de la multidimensionalidad. Es decir, no se diga, si ustedes piensan, por ejemplo, en mi caso de mi problema, pues imagínense la heterogeneidad. Hoy yo siempre digo, maestra, doctora, como me quieran decir, Tere Rojas, oye, ¿qué está pasando? Pues hay que verlo, porque hablar de la situación de un problema social como el que yo trabajo es muy distinto hablar de Chihuahua que hablar de Sinaloa, es muy distinto hablar de Las Bajas, muy distinto por múltiples razones, ¿no? Y cada dimensión, no solamente heterogeneidad, sino que hay cosas que parecieran comunes pero que no son, aparentemente son comunes. Entonces uno tiene que ver esta complejidad de la realidad que estudiamos. Por eso la necesaria delimitación que tenemos que hacer cuando lo convertimos en objeto de estudio. Yo insisto, nosotros mismos como maestros, ¿no? Aunque estemos dando en la misma universidad, en el mismo, digamos, el mismo curso, ¿no? En la mañana y en la tarde, cada grupo escolar es totalmente distinto. Hay una realidad distinta en ese grupo escolar por una cuestión de principio. Las personas que están en ese grupo, aunque yo, maestra, sea la misma, son diferentes. ¿Sí? No se diga si es matutino, vespertino, las características, los contextos, los condicionantes
hacen de esa realidad educativa un objeto de estudio totalmente distinto. Fíjense. Es más, el mismo grupo, no es lo mismo verlo dentro del salón si vamos y trabajamos con ellos en el patio o si nos lo llevamos a un salón de prácticas. Es decir, ¿por qué? Porque los contextos, porque las condiciones, porque todo cambia. Entonces aquí es esta cuestión de que si partimos de ese primer supuesto, pues hay dificultades para poder pensar que una sola mirada va a poder dar respuesta de esto. Necesitamos múltiples miradas, por eso tengo que delimitar cuál es la mirada que yo construyo. Se puede analizar y podemos hablar. Y ustedes ven en un congreso sobre un mismo tema que están las grandes especialistas y se pelean entre ellos sobre el tema de la violencia escolar. Y uno dice, parece que se pelean. No, tienen miradas y aproximaciones distintas. ¿Cuál es verdadera, cuál es falsa? Ni todos son falsos, ni todos son verdaderos. Son diferentes verdades sobre un mismo problema. Son distintas miradas, ¿no?, sobre una misma campo de conocimiento, un objeto, digamos, ¿no? Ahora existe, y esto es bien importante que tengamos claro, es muy evidente, que todo se mueve, que tenemos que pensar que el tema, por ejemplo, que esto está mucho en discusión en las cuestiones metodológicas, el tema de las generalizaciones, ¿no? Lo que pasa en una zona escolar no la podemos generalizar a otra igual. Nosotros como investigadores tenemos que estar muy abiertos, a ser muy creativos frente a esa mudanza de realidades, y más que entender de que así pasa y así pasa en todos lados, hay que crear ciertas formas de pensamiento más relativizante. Tenemos que relativizar todo. Si tenemos que decir, ya la duda permanente, el asombro permanente, es decir, ya lo vi aquí, eso sucede en todos lados. No, siempre, en cada situación. Es más, en esa misma escuela, en 2 semanas por algún suceso, esos mismos supervisores con algún suceso cambian de punto de vista, cambian de opinión. Si los volvemos a entrevistar parece que llegan otros. ¿Por qué? Porque así es la dinámica, así es la creatividad que se mueve tanto en los sujetos que conocemos como los sujetos que estamos tratando de explicar. Acuérdense de ese viejo debate entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y todo lo que implica a nosotros como cientistas sociales el tener que explicar a un sujeto que está en permanente cambio, una realidad que es actor, que al final de cuentas es agente también, ¿no? La teoría de la agencia es algo que tenemos que revisar, que tenemos que ver si la podemos compartir. Y avanzo, por favor. El corpus teórico, este es fundamental. A mí me preocupa un poco que a veces hay idea como de la investigación, como creo que nos la enseñaron muy, digamos, muy esquemáticamente cuando íbamos en la secundaria, el método científico, las observaciones, experimentación, hipótesis, ¿se acuerdan? Así, no, el método, la investigación, sean las técnicas que utilicemos, incluso el método que utilicemos, esto es como tener muchos archivos abiertos al mismo tiempo y con todas las antenitas puestas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la cuestión teórica, no es que vamos en 2 meses a armar un marco teórico. Digamos, hay aproximaciones, a lo mejor hacemos un esquema inicial, el marco teórico lo van a ir desarrollando a lo largo de toda su vida. Es decir, podemos terminar la investigación y ese marco teórico va a seguir en permanente construcción. ¿Por qué? Porque vamos a seguir leyendo, porque tenemos que hacer como ciertos cierres, digamos, que llevo revisado, por decirlo de alguna manera, para mi marco teórico, qué categorías, qué referentes, qué autores, qué corrientes de pensamiento. Pero aquí es bien importante que ustedes también no se me angustien en esta cuestión como de querer absorber todo, de querer, cuándo termino de leer todo. No, vamos a ir en un proceso. El conocimiento es un proceso y tiene que ver con los límites, con los estilos, con las posibilidades de cada quien, siempre y cuando haya disciplina también, porque esto no valga como decir, ay, pues ahí lo voy a ir haciendo y algún día.
No, hay que empezar a repetir. Ahora, aquí el marco teórico se compone, o la parte, el corpus teórico se compone por dos elementos. Lo propiamente por lo que conocemos como el estado del arte, que no es otra cosa que un recuento organizado bajo ciertos criterios que yo decido, como tengo toda esta información ahora, cómo la ordeno, cómo la presento, ¿no? En el caso de mi tema, pues era más o menos como pude hacerle, o como le pude hacer en algún momento que tuve que empezar a revisar esto. Lo sigo haciendo, por ejemplo, en el caso ahorita del proyecto del INE, que vamos a meterme, me voy a meter prácticamente parte de la investigación que traen por ahí. ¿Por qué UIA? ¿Por qué la Universidad Iberoamericana? Porque ahí hice mi año y medio sabático. Y ahí porque hay otro equipo que trabaja sobre jornaleros agrícolas. El único equipo en el Distrito Federal, y los jesuitas son un grupo muy interesante, muy sensible con el tema de los jornaleros o con temas con población vulnerada, ¿no? Entonces nos dieron facilidades, recursos para hacer trabajo de campo, nos dieron la edición de los libros, es decir, y pues ni modo, no es que uno se venda a la escuela privada, pero pues había condiciones para seguir trabajando. Pero bueno, ¿qué es lo que se hizo? Insisto, ahorita con el tema de formación, que es un proyecto que tengo que concentrarme por lo menos todo el próximo año, pues estamos dándonos a la tarea de hacer un estado del arte de todo lo que hay sobre formación de maestros con jornaleros migrantes. ¿Sí me explico? Hay que volver a rehacer, porque la construcción del objeto, porque la expresión. ¿Y qué es lo que en aquel momento, cuando yo empecé a trabajar con jornaleros, pues pude darme cuenta que había cierto tipo de estudios pioneros en el campo, pero fíjense, era el gran debate entre campesinos y descampesinización ¿sí me explico? Eran otros marcos, ¿no? Después pude darme cuenta que había trabajos más recientes, había temas relacionados con familia, trabajo infantil, si había poco, cuando estoy hablando, por ejemplo, para los 2000, o ya hay otra cosa, ahora ya es otra. Ahorita estoy haciendo un repositorio digital para la UPN con este tema de jornaleros, estoy subiendo todos los documentos que estoy recopilando con todos los académicos vivos y los que ya se nos murieron también, ¿no? De ver, ¿no? Como qué mal humor, por ejemplo. Ella acaba ya de fallecer, era una gran académica que trabajó temas de trabajo infantil acá de la Autónoma de Baja California. Entonces también hay obra que ¿sí me explico? Entonces había esto desde la perspectiva de género, se investigaron sobre organización política, sobre programas sociales, ¿no? Entonces que va uno recuperando como esta mirada de poder ver qué sí hay, qué no hay, insisto con el tema del estado del arte, pero otro elemento fundamental, ¿qué es lo que no se ha hecho? El estado del arte también nos tiene que decir, mira, tales investigadores, tales instituciones trabajan sobre esto, pero ¿qué falta? O de lo que se ha escrito poco. Y yo les puedo decir, hoy si alguien me pregunta, oiga maestra, ¿y usted en relación, porque tengo incluso por ahí, pueden googlearme sobre el tema de jornaleros, ¿no? Y voy a Honduras o voy a un congreso internacional y ¿qué falta? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes temas que todavía hoy no tenemos? Tenemos 2, 3 académicos y por ahí lo hemos estado siguiendo, ¿verdad? Ahora con el Estado. Fíjense, por ejemplo, en Chihuahua hay bien poca investigación sobre jornaleros, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, el tema de la nutrición, cuando esta población enfrenta un problema de salud pública, ¿no? Por los niveles de desnutrición que tienen tan altos. Pero hay más, fíjense, y eso poquitos, pero hay muchos estudios sobre plaguicidas, porque no sé si ustedes sepan, por ejemplo en Sinaloa, que son grandes extensiones, ¿no? Ven ustedes a la gente trabajando, a los jornaleros, y andan las avionetas fumigando, andan ahí. Vean bueno, si alguien quiere compartir conmigo, hay un video que se llama Migrar o Morir, que ahí van a entender ahí de qué hablamos cuando hablamos del problema social de los jornaleros. Entonces, ¿pero qué les da el estado del arte? Les permite visualizar, así como, de qué sí se ha escrito, desde quiénes, dónde, en qué instituciones, hasta dónde han abordado,
Y fíjense, tanto en cuestiones teóricas, resultados, como también empezar, si no a fusilarme, no fusilarme, sí ver cómo se ha investigado mi propio tema. Porque el aporte en la investigación no solamente es los resultados que yo puedo ofrecer sobre un determinado problema de investigación, sino también los aportes que puedo hacer sobre cómo se puede investigar. Y a lo mejor nadie ha utilizado grupos focales para hablar sobre mi tema, y yo estoy aportando una cuestión bien creativa para decir, esta técnica nos da estos aportes, ve la utilidad que tiene para explicar cómo yo construyo un objeto de estudio, ¿no? Ahora, las teorías, ¿no? Hay teorías, ¿no? Y muchas veces pecamos. A mí me preocupa, y yo juego mucho, porque ya ven que estoy jugando permanentemente con mis estudiantes de posgrado. ¿Por qué? Porque a veces queremos, ¿no?, las mega teorías, y muchas veces ni siquiera tenemos claridad para qué queremos esa teoría, qué nos dice para poderla aterrizar. Entonces, hay teorías que son megas teorías, que muchas veces no es que no lo expliquen, es cómo voy a tender puentes para explicar este problema que yo quiero. Y hay teorías que son intermedias. A veces hay como esa, y esto también es pecado de nosotros como directores de tesis, que casi los queremos sabios, ¿verdad? Y citando 20,000 autores, y entre más difícil es pronunciarlo, como que eso nos da más conocimiento. Y si citamos y nombres y apellidos, y nos metemos, y uno dice, y que no es cuando nos mandamos a una conferencia, yo lo digo con mis estudiantes allá en mi guardería, los de licenciatura, y les van a, ay, qué buena conferencia, sí, y yo les digo, y bueno, ¿y qué aprendiste? No, el doctor, no, y habló, y ¿qué aprendiste? Es que no le entendí. Entonces no fue a lo mejor fue una buena conferencia para alguien, ¿sí me explico? Pero para mí no. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado. Yo les digo, no es tanto el tener que, a mí me parece que es lo mismo cuando les digo que nos divertimos mucho cuando vemos el proyecto y plantean que van a aplicar 20 técnicas y van a hacer el trabajo de su vida. Esto no es su obra de su vida, más bien es un ejercicio de formación que lo tienen que hacer con mucha seriedad, que tenemos que hacerlo hasta por la parte institucional, por ustedes mismos, pero no es la obra de su vida. Ustedes van a empezar a investigar una vez que reciban su título de doctor. Estamos aprendiendo, se están formando. ¿Sí me explico? En la medida que ustedes desmitifiquen ese esfuerzo, lo vean muy seriamente, con mucha disciplina, como este esfuerzo formativo, un ejercicio que ustedes puedan gobernar. Es como alguien que decide hacer una actividad, algo que realmente ustedes digan, entiendo lo que estoy haciendo, sé cómo lo voy a hacer, sé hasta dónde quiero llegar, y yo estoy decidiendo qué es lo que hago. Porque si no, si es que se nos titulan, serán 10 años. De veras, escuchen. Y lo digo también para los maestros, para sus autoridades, ¿no? Entonces, fíjense aquí, un primer ejercicio que yo les recomiendo es ubiquen sus conceptos, cuáles son sus conceptos básicos. Miren, aquí hay un ejercicio que se los tengo. Para mí era claro, ¿no?, que había 2, 3 conceptos más de orden sociodemográfico, ¿no?, o como ustedes le quieran llamar, es el tema de la migración. Para mí marcado, para mí era claro que los desplazamientos era algo que tenía que estudiar, ¿no? Que el mercado, obviamente el mercado, toda esta cuestión y todo lo que implicaba esta cuestión de los desplazamientos. Otro era la dimensión política. Yo no podía entender, si yo lo que quería estudiar era desigualdad, pobreza, exclusión, ¿por qué estaban así? Pues bueno, tenía que entrarle. Es más, si ustedes me preguntan por qué terminé haciendo un doctorado en ciencias políticas y sociales, por esto. Yo necesitaba respuestas sobre esto, porque yo vengo de educación, yo sigo siendo. ¿Por qué una maestría en planeación y financiamiento educativo en la UAM? Por esto. Yo vengo trabajando esto desde hace... Yo necesitaba respuestas. Yo mi primera maestría fue en el CINVESTAP, en el día 85, imagínense.
era como educadora, de ver la escuela, de la cuestión etnográfica, y que sí me explico. Cuando yo empiezo a interesarme con esto, empiezo a decir, yo necesito herramientas de otro tipo. Ya no podía quedarme en la visión de la escuela y el cara a cara, lo cualitativo. No, yo necesitaba ver a mis jornaleros en el país, verlo de una dimensión macro. Y empecé con la maestría en la UAM, que fue la segunda maestría, en planeación, en política educativa, en financiamiento educativo, etc. Y ya después pues, seguía yo siendo peniana. Ahora, ¿qué me falta? Pues a seguirle con ciencias políticas para medio poder entender esto. Entonces ustedes lo ven, teoría de las desventajas, ¿no? Muchas veces me dicen, fui psicóloga, o ya más bien parezco socióloga o politóloga, ya mi identidad, ya quién sabe dónde se me quedó. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de la problemática le va a uno teniendo que agenciarse. Y bueno, hay otra parte que ahí sí, por respeto y por seriedad, los autores clásicos, ¿no? Hay ciertos autores clásicos que a lo mejor escribieron el siglo pasado, a Weber. Hay ciertos autores que esto no significa que voy a mezclar Weber con ¿cómo se llama? El teórico de la teoría de los sistemas, ¿no? Luhmann, ¿no? Tenemos que ir. Y que esto a veces sin darnos cuenta, pues lo leemos y nos aproxima o elegimos, a veces no con mucha conciencia, pero algunos nos sirven. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Empezar a identificar, casi poner en bloque, ¿no? ¿Para qué quiero o qué me aporta a mi objeto de investigación cada autor? Y voy agrupando, ¿no? Tampoco insisto que se trata de leer toda la literatura vida y por haber y de los siglos por los siglos, ¿no? Sino que ir seleccionando con mucha seriedad también nuestro referente, nuestros apoyos teóricos. Ahora, ¿para qué nos sirve esta construcción teórica? Pues en principio, si ustedes lo quieren ver, y esto no es una discusión, una cuestión mía, hay infinidad de libros, ¿no? De cuestiones, porque además sabrán que uno lo que da en la pedagógica son seminarios de tesis, seminarios de metodología. Uno da toda esta parte, no solamente en la experiencia que uno ha vivido, sino también como docente. Lo que yo doy tengo ahorita 28 proyectos, estoy trabajando con mi guardería, con mis estudiantes de licenciatura, ¿no? Soy responsable de la línea de metodología en la maestría en didáctica, trabajo en la línea de formación metodológica del doctorado en Guerrero, pero también aquí estuve en la primera generación. No nos vinieron a visitar nuestros doctores de la primera generación, pero bueno, todos ellos fueron alumnos nuestros, ¿no? Entonces, ¿para qué? Esto se los digo porque todo esto no crean que uno se lo inventa. Les puedo dar todos los libros de metodología donde ustedes pueden leer muchos de estos tips o de estas síntesis de orientaciones, ¿no? Para ustedes, y que de alguna manera avalan lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Para qué nos sirve la teoría? En principio, para poder nombrar la realidad que queremos explicar, ¿no? Para poder llamarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un evento, ¿no? Yo tengo que llamar ese evento de alguna manera. Y puedo decir, esto es un comportamiento autoritario de los... Fíjense, cuando vemos algo en el salón de clases, ¿no? Desde mi referente teórico, desde un marco conceptual, yo le puedo decir, híjole, qué autoritaria es la maestra. Con ese concepto de autoritario, ¿no? Hay toda una serie de referentes que, si lo piensan, atrás de lo que estoy haciendo con nombrar o, digamos, en este caso, dar una categoría a ese evento. Entonces, la teoría, en principio, muy en principio, no estoy diciendo que para eso, nos sirve justamente para nombrar. Y tenemos que leer, hacernos de un marco teórico para poder nombrar. ¿Por qué? ¿Qué concepto? Si yo les puedo decir, cuando yo digo el concepto trabajo en negro o el concepto trabajo esclavo, para referirme a la actividad productiva en la que se ocupa y se explota, digamos, ya explotar ya es parte de ese trabajo, ¿no? Pero en la que se ocupa
a esta población, a los jornaleros agrícolas, el concepto de trabajo negro o el concepto de trabajo esclavo tiene un montón de connotaciones, digamos la pura categoría. ¿Sí me explico? Entonces esto es una cuestión que tenemos que pensarlo, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve también el marco teórico? Para prever un marco de referencia, para interpretar, no solamente para leer, cómo vamos a interpretar esos resultados, esos datos empíricos que tenemos. Ayuda a prevenir errores que se han cometido con otros estudios, orienta cómo podría llevarse a cabo nuestro estudio, amplía el horizonte, porque a lo mejor yo solamente alcanzo a ver, y es esta idea como si me cayera el 20, esto no lo había pensado. Sí, pues tiene razón el autor, porque sí, esto se ve aquí también. Yo puedo armar una investigación en Hidalgo y ustedes leen ese libro y dicen, es que también en Chihuahua también sucede eso, o sucede en parte porque así se da. Es decir, lo que nos va permitiendo el marco teórico, ¿sí?, es poder repensar la realidad, ir ampliándola. Y bueno, nos permite ir formulando hipótesis, ¿no?, o bien preguntas, y nos va inspirando nuevas líneas de investigación. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque sobre todo en la primera fase, una de las etapas más complicadas, más difíciles que hay, sobre todo en la fase del diseño del proyecto, la más difícil es plantear preguntas objetivas. De veras, nos podemos echar meses para hacer eso, pero quiero decirles esto, si no leen, te pueden pasar años y no lo van a hacer. Porque a veces pensamos que la pregunta nos va a llegar por inspiración divina, ¿no?, porque de momento pude ver la realidad de otra manera. Si no leen, no van a poder formularse preguntas claramente, ¿no?, más fuertes, ¿no? A lo mejor podemos formular preguntas, pero desde el mero sentido común o desde la experiencia. Y esto no significa que la experiencia no sea válida. No. Tenemos que recuperar esa experiencia que tienen muchos más nuestros estudiantes de la UPN, que casi todos son gente que tiene años trabajando en el campo, que han sido supervisoras, que han sido directoras. Esta experiencia que traen, pero una cosa es la experiencia vivida y otra es cómo formalizamos esa experiencia, hasta cómo la nombramos también, cómo la fundamentamos y cómo la documentamos esa experiencia. ¿Sí me explico? Tenemos que decir, bueno, pues si yo tengo 30 años de servicio, por eso, y a lo mejor te pones a hablar y puedes puedes escribir un libro incluso de anecdotario, de tu diario, pero eso cómo lo recuperamos en términos para enriquecer mi objeto de estudio, y eso tiene formas y eso necesariamente tiene que ir acompañado de una lectura sistemática permanente sobre su tema de investigación. La filmina que sigue, ya casi voy avanzando al cierre, espero, no me voy a detener, se me anunció, pero es una mera representación visual de cuando uno ya logra armar un modelo de análisis teórico. Parto de 3, 4 categorías y de ahí derivo, desde ahí voy estableciendo relaciones. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo de todas las categorías que ya traen, al margen de que todavía las tengan que documentar, es cómo están estableciendo, cómo se relacionan estas categorías. Ay, perdón, creo que me lo salté o no vienen. A ver, me adelanté, perdón, a ver si. Aquí está, donde voy. ¿No? Así como se ve de raro, una telaraña. Digamos que será una especie de mapa conceptual ya más representado. Ustedes dense a la tarea, de veras, el proceso de investigación y de construcción de conocimiento es muy enajenado. Si ustedes no están aprendiendo a darse sus tiempos, a encerrarse, a ponerse como reto, incluso ordenar toda la información, todo el conocimiento, empiecen a hacer ese ejercicio de decir, a ver,
Teresa Rojas, siéntate, así en una hojita, no con máquina, así ustedes quieren una hoja en papel. A ver, de veras, hasta ahorita ¿qué es lo que tengo claro? ¿Cómo estoy ubicando? ¿Cómo entiendo la supervisión? ¿Cómo entiendo el tema de calidad? Sus conceptos claves, digamos, sus descriptores. Hacer un ejercicio de poder, híjole, pero aunque en la teoría primero esté calidad, fíjate que yo la estoy viendo desde acá. ¿Sí me explico? Un ejercicio de ordenamiento de su pensamiento, porque estos procesos son muy complejos y muy caóticos, y entra, sale, y uno dice, ando estoy loca. ¿Por qué? Porque no tenemos la disciplina de hacer esfuerzos de ordenamiento de nuestro propio discurso, de nuestro propio pensamiento, de nuestras propias intuiciones frente a la realidad, que todas son válidas. Yo les digo, así, ahí no se los voy a explicar, pero miren, lo que un momento de ¿dónde dejo al empresario? ¿Dónde están las ONGs? ¿Dónde? Y la migración, ¿cómo la estoy relacionando con el Estado? ¿Y la relaciono la migración con la familia, el Estado, o lo relaciono más con la empresa? El trabajo infantil, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde la estoy ubicando como parte del Estado? ¿O me interesa darle una cierta protagonismo para analizarlo como institución en sí misma? ¿Sí me explico? Estos ejercicios de veras se los recomiendo en este diálogo, en un esfuerzo, porque se vayan dando sus espacios, vayan creando sus propios mecanismos de ordenar sus ideas, y no las tiren en el papel, guárdenlas, porque después se van a dar cuenta cómo estamos permanentemente cambiando, enriqueciendo esas estructuras lógicas, en este caso teórico-analíticas, que les van a ir ayudando a poder ordenar esto que es por demás complejo, ¿no? Bueno, ahora sí ya vámonos a la segunda parte, ¿no? Todo esto, si ustedes quieren ver, siempre hablo de que el objeto de estudio se construye por tres elementos: el planteamiento del problema, que es el que queremos investigar, el marco teórico que articula, y también, no sé hasta dónde ya están llegando con sus exigencias o con sus necesidades sobre sus proyectos de investigación, que es la metodología. Que la metodología no es otra cosa que el cómo vamos a hacer la investigación. El qué y el cómo. El planteamiento de la pregunta es el qué, y el cómo es la cuestión. Entonces, fíjense, en el caso concreto de mi investigación, que al final de cuentas también va aprendiendo, y ya cuando empiezo a hacer esto ya tenía casi 10 años diseñando modelos educativos, un montón de experiencia y conocimiento con el tema jornalero. Perdón, ya me quiero tomar la botella de hay una discusión, a mí me preocupa mucho en términos de los doctorados que estamos dando en la UPN, y hablo por lo menos de 3 que conozco con mucho tiempo, y conozco los trabajos de los estudiantes, algunos de otros, es de que lastimosamente se desdeñó, creo yo, no sé, yo sí le sigo dando una relevancia muy fuerte, quizás porque mi tema lo demanda en particular, pero creo que debería de ser un espacio formativo para discutir temas más de orden epistemológico. Es decir, ¿qué es un paradigma? ¿Qué diferencias hay entre un método y otro? ¿Qué es un enfoque de investigación? ¿Qué diferencia hay entre la etnografía, la fenomenología, el interaccionismo simbólico? Es decir, porque lo que yo me encuentro, y fíjense, y preocupante para mí, es que hay muy poca claridad sobre esto. No se trata de formar epistemólogos, no se trata de dar cursos de filosofía de la ciencia, no, pero sí no hay una claridad, empezando cuando uno les dice, tienes que definir una postura paradigmática. Entonces, ¿what? No, es que si voy a hacer grupos focales porque es mi método. Y no, es que hablar de fenomenología es lo mismo que paradigma. No, es que mi método. No, a ver, espérate. ¿Sí me explico? Esta parte es una gran carencia de formación
que acá tenemos que asumirlo como nosotros, como pueblo. ¿Por qué? Porque si uno no tiene claridad en términos y confunde uno a veces la herramienta, que la herramienta no es otra cosa que la videograbadora, y la estoy confundiendo como si la herramienta fuera las enfoques grupales o la etnografía, que es un enfoque. Y entonces, ¿qué es lo que yo me encuentro mucho? Y no crean que aquí en Chihuahua, en todos lados, aquí en la pedagógica se desdeña ciertas discusiones como si fuera una discusión de no sé dónde, y a nuestros estudiantes, a nuestros maestros dentro de la pedagógica nos hace mucha falta una formación de este tipo que tenemos. Yo se los digo, incluso ahora les comento, ya no sé cómo ando de tiempo, le vine a aplicar exámenes de oposición. Las unidades están trayendo la licenciatura en pedagogía, venimos a hacer exámenes de oposición. Fue realmente preocupante que doctores egresados de aquí de la UPN de Chihuahua no pudieran responder una pregunta tan simple como la diferencia entre método cuantitativo y método cualitativo. Créanme que a ese tamaño, digo con seriedad, a lo mejor, es más, muchos maestros de los que concursaron habían dado la asignatura, ya tenían dando la asignatura, y discusiones como estas que son básicas, pues no pudimos dar plazas, pobrecitas, ¿verdad? Son medios tiempos y salarios bien limitados y todo, pero es muy eficiente que no tengamos. Entonces, esta es una parte que quiero también la comento, mi preocupación acá, al menos yo estoy consciente, digo, habría que ver cómo le hacemos para esta cuestión que sí se me hace que se debería de entender. ¿Por qué? Miren, en mi investigación, por la dimensión, obviamente yo tuve que pensar, y sigo pensando, y sigo jugando, sigo, digamos, trabajando con dos dimensiones fundamentales en términos de análisis. Obviamente que, al menos en mi pregunta de investigación, no podía dejar de abordarlo, la problemática desde una dimensión macroestructural, pero al mismo tiempo implicaba una dimensión microestructural. Que esto implica la necesaria, y lo voy a decir en esto que es una discusión epistemológica, entre la necesaria complementariedad explicativa entre un paradigma positivo y un paradigma hermenéutico. Es decir, tener que apoyarme con dos métodos de investigación, cuantitativo y cualitativo. ¿Sí me explico? Acá en mi tema no era explicar qué piensan los maestros jornaleros o qué piensa la familia, cómo lo viven. Era analizar una problemática nacional, había que ver los censos, el CEDESOL, la encuesta que aplica, ¿no? Analizar cómo estaba la expresión, no se diga si bajaba la cuestión educativa, había que ver en los estados cuál era la matrícula, dónde era la cobertura, dónde estaban las escuelas, pero también era necesario ir a hablar con los jornaleros para ver si ese padre de familia de verdad creía que era importante o no que sus hijos asistan a la escuela. ¿Sí me explico? Era un factor que necesitaba. Ahora, obviamente, esta claridad en términos, en mi caso, del análisis en esta doble perspectiva, me llevó y me obliga necesariamente a tener que recurrir a distintos tipos de herramientas. Y no con eso. Yo a duras penas les manejo cuestionario y entrevista. Yo me explico, con años. Ustedes, el tema, porque también ahí a veces me parece que el no saber nos lleva a irrespetar mucho. Si van a trabajar foco técnicamente, en términos de uso de técnica, grupos de enfoque, concéntrense, porque cada técnica tiene principios técnicos, metodológicos. Grupo de enfoque no es tener a todos los maestros ahí o a los directores y lanzar 5 preguntas y a ver qué contestan. Hay procedimientos, hay supuestos metodológicos,
hay distintos diseños experimentales del grupo de enfoque, cada aplicación de cada técnica tiene sus supuestos. Yo les recomiendo que preferible es que digan, pues modestamente, ¿verdad? Yo trabajé con entrevistas, pero mira, el referente en mi entrevista, soy una excelente entrevistadora, está claramente aplicada, está delimitada mi población, puedo justificar por qué la entrevista en relación con mis preguntas y mis objetivos de investigación. No, porque esta cuestión de queremos, como que el ejercicio del doctorado nos obliga a saber de todo, y todo esto, de verdad, muchachos, escuchen, no es necesario. No es necesario, no, tenemos que profundizar, tenemos que delimitar, tenemos que sistematizar el manejo documental, por ejemplo, ese es otro problema, ¿no? Y ni quiero hablar de él porque es bien complicado lo que estamos enfrentando con el uso del manejo documental APA, ¿no? Es decir, página, cita, qué artículo, lo desdeñamos, ¿no? Y no se diga, no quiero decirlo porque es generalizado, desde licenciatura hasta doctorado, tenemos una franca campaña con nuestros estudiantes por el copy-paste. Es decir, cuando uno le lee con seriedad, ¿no? Uno se encuentra que entregan documentos prácticamente pegoteados. Ahorita estamos en una franca campaña en la universidad, al menos en Ajusco. Espero que aquí logre convencer a los maestros, a los directores, de que uno de los graves problemas que tenemos con nuestros estudiantes, incluyendo los de 10, ¿sí?, es que la estrategia que siguen es copiar y pegar cursos. Y si eso es, entonces, y yo se los digo con todo el conocimiento, y es aquí, yo, y en Guerrero, y en la UPES, y en todos lados, y en licenciatura, y en maestría, y en doctorado, y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿No? De trabajos, yo les puedo decir, 20 hojitas, ¿no? 17 son pegotes, 2 son medio ideas confusas y medio no sé qué, y una es supuestamente bibliografía que no sabe ni siquiera, ¿no?, qué referentes, qué orden lleva la bibliografía, qué formato estamos utilizando, ¿qué? Y esto es uno de los elementos, no el único, que le da seriedad, validez a nuestros trabajos. Y es una invitación que de veras se las hago realmente, porque si no, habría que ver qué es lo que realmente se van a formar y qué es lo que estamos formando. Lo digo como parte de esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una de las técnicas fundamentales. Más aparte está dimensión macro, está micro, y obviamente un elemento que siempre va a estar presente es la mediación de lo que implica lo que yo sé, experiencia, etcétera, ¿no? Entonces aquí, fíjense una cuestión, hay otro elemento de lo que sus maestros, ustedes van a leer, que es el tema de la triangulación metodológica, que es un segundo criterio de validez. Digo, no solamente la coherencia, la pertinencia de sus técnicas, del método que seleccionen, ¿sí me explico? Todo esto que es algo que debe ser coherente, algo que debe ser permanente, pero otro elemento que quiero que empiecen a escuchar, insisto, no sé si en algún seminario lo hayan revisado o lo vayan a revisar, porque otro criterio de que les ayuda a darle validez a su información es la triangulación. Y triangulación puede ser teórica, puede ser una triangulación disciplinaria, puede ser triangulación metodológica, es decir, contrapongo, complemento. ¿Se acuerdan que les dije que la lógica de articulación metodológica era por complementariedad explicativa? Es decir, una cosa nos explica el método cuantitativo, los datos, los indicadores, tal cual, y otra cosa podemos complementar esa información con la narrativa de los sujetos, los testimonios. Si me explico con esta parte, partiendo de un principio, y se los digo, en términos investigativos tan relevante es ese fragmento de esa entrevista que fui a hacer con la maestra
en una escuela, ese fragmento que recupero, bien citado, con todo, como si fuera, ¿no?, un fragmento de la obra clásica de Foucault, porque tanta importancia tiene el dato teórico, la referencia teórica, como el dato empírico, si es pertinentemente construido, si es pertinentemente recopilado, si es pertinentemente citado, porque el dato empírico también se cita, se basa en una referencia de sus datos. Es más, si yo meto una fotografía, cualquier recurso gráfico, yo tengo que citar ese recurso gráfico. No, yo lo meto como, no, y me jalo artículos completos, y me lo jalo, me lo pego, ¿no? Y entonces, pero así con el irrespeto total, ¿no? Así como yo insisto, yo juego, es como cuando los muchachitos jovencitos se meten a Sambors, unas tiendas de estas, y se llenan los bolsillos de chocolate pensando que nadie los ve, ¿no? Y es igual cuando los meten y uno dice, qué ingenuidad es, ¿no? ¿Cómo creen que uno no se va a dar cuenta de lo que están presentando? Salvo en una situación que no se lee. Y si no se le lee, de veras, muchachos, pidan que le lean. Pidan, porque si les están dejando pasar esas formas de trabajo, los únicos perjudicados son ustedes. Eso ahí se los dejo como invitación, ¿no? Ojalá que me lo escuchen. Bueno, vamos a ver, fíjense, ahora vamos a partir. Ya les digo, ya son los últimos, ya me voy a callar, y para darles tiempo para que me hagan las preguntas que ustedes consideren. Hay ciertos principios metodológicos básicos, ¿no?, en la investigación social, que es importante que compartir y decir, ¿no? Fíjense, primera es que no hay investigaciones objetivas tal cual, ¿no? Solo investigaciones contextualizadas y social, en mundos, ¿cierto?, en donde esta explicación que construimos tiene que ver con mi referencia, con lo que yo pienso, con lo que yo soy, también contextualizadas, situadas en un marco de referencia particular. Esta cuestión de que no es generalizable. Esta es una vieja discusión paradigmática con los positivistas, de que piensan que por una muestra que saquen, pues todo sucede y se establecen leyes y todo. Digo, no me voy a poner a discutir con los positivistas, ¿verdad?, porque es una historia que creo que desde el siglo XVIII siguen, por eso decía, complementemos, más que discutamos. Bueno, pues a lo mejor tu muestra me permite afirmar ciertas generalizaciones, y mi dato, mi investigación más micro, cualitativa, me permite ver y contrastar con esto, ¿no? Cualquier mirada que se realiza, fíjense, cualquier aproximación, cualquier construcción de objeto de estudio, no la botella, lo que yo estoy tratando de explicar, viene mediada o filtrada por mi subjetividad como investigador. Otra vieja discusión en las ciencias sociales. Alguien por ahí de la gente con la que estuve trabajando, no me acuerdo cuál, dice, ay, le da a Gastón Bachelard, oye, no, yo, dolor de estómago. Pues, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues son las grandes teorías. ¿Qué está diciendo Gastón Bachelard? No es lo del obstáculo epistemológico. Y esa vieja discusión de que hasta dónde es subjetividad, hasta dónde el ser humano o el investigador se puede poner su gorrito, ¿sí me explico? Como esa caricatura de investigador sabio en un laboratorio, y desde ahí voy a tratar de explicar lo que yo soy, porque si estoy estudiando supervisores, y si estoy estudiando acompañamiento, y si estoy estudiando maestros nobles, o si estoy lo que esté estudiando como tema de investigación, créanme, y eso lo dice María Bertelli, que ya saben que María es una de las etnógrafas más reconocidas del país, dice que cuando elegimos un tema es que tenemos algo de nosotros ahí, por algo lo elegimos, y cómo al final de cuentas tratamos de explicar algo, y en el fondo también nos estamos tratando de explicar a nosotros mismos. Entonces, estas viejas discusiones, ¿no?, están muy presentes en las ciencias sociales, y bueno, punto de vista, pues más vale aceptarlas, que ahí están. Sí, yo afirmo, doy resultados de una investigación, pero entérate que yo escribo desde aquí. No trates de decir yo voté por Morena, o de verdad, no,
no, es el supuesto teórico. Esto es desde esta teoría, es desde esta preocupación. ¿Sí me explico? Es más, yo hago una investigación con fines de denuncia. Nadie se denuncia y ustedes lo pueden leer en cualquiera de mis libros. No, yo digo, espérate, yo me voy a investigar, yo te quiero decir y lo que me preocupa, y es una postura muy clara, y parto de hacer una fuerte crítica al Estado. Yo estoy defendiéndote, gobierno. Yo te estoy diciendo que yo pienso y desde aquí construyo y que creo además que mi concepción de la que parto es que tu Estado, tú eres el que deberías de atender estos niños. Que la sociedad civil, que las ONGs, sí, el Estado, pero yo estoy partiendo de que desde mi concepción de sociedad, desde esta teoría política, desde esta teoría social, yo leo al Estado todavía a pesar y reconozco que estás en crisis, desde una noción de estado de bienestar. Pasada de moda, sí, pero yo te sigo exigiendo, Estado, que tú les des educación a estos chavos. Que tú eres el que deberías de vigilar que no los exploten en los campos abiertos. ¿Sí me explico? Entonces uno va siempre y lo que nosotros, y créanme que está permitido, es explicitar siempre el punto de partida, porque alguien puede leerte y puede no estar de acuerdo. Uno no escribe como investigador para que todo el mundo esté de acuerdo. No, y si no estás de acuerdo, debatamos. Pero lo que sí tiene que ser claro es desde dónde yo escribo y cuáles son los límites, incluso, o ventajas que ofrece mi investigación. Si tú me dices que tu investigación pues no recupera, ¿quién me dijo que yo quería recuperar eso? Que está presente en la realidad, pues sí.